Hay que hacer una diferencia importante sobre el tema que tocábamos anteriormente en cuanto a las longitudes de onda y estas características físicas de las distintas tonalidades y los distintos colores que tiene la luz, con la idea de cómo es esta luz que percibimos. Y aquí hay que pensar rápidamente, que últimamente se ha puesto muy de moda en hablar de luz fría y de luz cálida. Y seguramente en muchas ocasiones se han dado cuenta que en estas condiciones lumínicas que nos rodean hay luz que aparenta ser mucho más blanca y hay luz que aparenta ser mucho más amarilla, llegándole a estos tonos ámbar. Entonces aquí la distinción es que cuando hablamos de estas cualidades de la luz que estamos percibiendo y en estas distintas tonalidades de luz que alcanzamos a identificar, ¿no?, se ha establecido un estándar para poder hablar de ellas de manera genérica que consideramos o llamamos comúnmente como temperatura de color, y la nomenclatura o la unidad de medida es el Kelvin. Anteriormente se le llamaba como grados Kelvin, ahora vamos a ver por qué o de dónde sale esta medida, pero hoy en día en el argot de la iluminación ya es muy consolidado que se utiliza la unidad Kelvin como la unidad de medida, se le eliminó la connotación de grado. Ahora, ¿de dónde sale esto de temperatura de color? En realidad, cuando pensamos, por ejemplo, en el Sol, que es un cuerpo que está emitiendo luz radiante, es decir, luz visible, se da esta capacidad de emitir luz de forma radiante o en el espectro visible a raíz de que tiene asociada una temperatura. Esto es, entre más temperatura se le aplique al cuerpo, en este caso el Sol, la calidad de la luz que va a estar emitiendo es distinto. Esto lo vemos de igual manera en las incandescentes. Ustedes se acordarán de esos focos que ya no son nada comunes o en muy pocas ocasiones los vemos todavía porque han sido sustituidos por otras tecnologías, pero cuando un foco incandescente es aplicado con cierto calor, lo que estamos viendo en realidad es la luz radiante que está saliendo de esta aplicación de temperatura. Ahora, dependiendo de qué tanta temperatura se le aplique a estos cuerpos, es la calidad de la luz. Para poder explicar esto de manera muy genérica, se utiliza un cuerpo hipotético que es a lo que consideramos el cuerpo negro. Y creo que es interesante hacer una analogía con algo mucho más tangible en nuestra vida diaria, que es un pedazo de carbón. ¿Qué pasa cuando ustedes ponen un pedazo de carbón y lo someten a cierta temperatura? Si van a hacer una fogata, por ejemplo. Al inicio el pedazo de carbón empieza en tonos amarillos, en tonos rojizos, y conforme va adquiriendo mayor temperatura, va transitando a emitir una luz en tonos mucho más azulados, incluso puede llegar a tonos mucho más blanquecinos. Entonces, hay una relación directa en cuanto a la temperatura que se le está inyectando a este cuerpo y la característica de color de la luz que está emitiendo. De ahí sale la noción del color de temperatura, es decir, de la temperatura que se tiene que aplicar a estos cuerpos para que emitan una cierta característica de la luz o una cierta luz, y ahí es donde entra el tono, ¿no?, en cuanto a qué tan cálida es la luz o qué tan blanca, regresando al tema del carbón. Por ejemplo, cuando la temperatura es baja, empezamos a tener temperaturas de color de la luz en tonos muy rojizos, en tonos muy ámbar, y conforme vamos aumentando empezamos a tener luz más blanca, ¿no?, que se considera como luz más fría, que llega a ser incluso luz azulada y luz muy blanca. Ahora, para poder estandarizar esta de manera muy genérica,
esta percepción que tenemos de los distintos tonos de la luz es donde entran en juego los Kelvin. Y a la luz que es muy cálida en estos tonos, por ejemplo, en una vela, ¿no? Bien recordarán, o sea, estos tonos como muy ámbar, muy amarillentos, se ha establecido que los Kelvin arrancan, por ejemplo, en los 1800, en los 2200, si queremos hacer esta analogía con la luz de las velas, hasta la luz del sol en sus tonos más blancos, que puede llegar a los 8000 Kelvin. Entonces tenemos todo este rango de temperaturas de color medidas en Kelvin, que aunque sí tienen una relación directa con los grados centígrados que se le está aplicando de temperatura a estos cuerpos, en realidad el Kelvin es una noción que hoy en día solamente se utiliza para hablar de la temperatura o del color de la luz, hablando una vez más de temperaturas cálidas cuando estamos refiriéndonos a temperaturas que van tal vez de los 2000 o 1800 Kelvin hasta los 3000, que eso quiere decir desde la luz que está emitiendo una vela hasta los 2800 Kelvin que está emitiendo una incandescente, arrancando a temperaturas mucho más frías, como pueden ser desde los 3500 hasta los 8000, que es la luz del sol en un día despejado, ¿no? Pensando, por ejemplo, para que se ubiquen, en 4000 Kelvin es normalmente el tipo de luz que nos vamos a encontrar en los bancos, en los supermercados, ¿no? Luces más frías, tal vez en los 6000 Kelvin, en ocasiones podemos encontrar en zonas como laboratorios, donde se necesita que haya un grado de actividad y de dinamismo en la gente, porque aquí, para cerrar este tema, hay que decir que la incidencia que tiene en el ser humano las distintas temperaturas de color varían dependiendo de si estamos siendo expuestos a temperaturas de color mucho más cálidas, ¿no? O a temperaturas de color mucho más frías. Normalmente, entre más fría sea la luz, es decir, cuando nos exponemos a temperaturas como 4000 Kelvin, 5000, 6000, tendemos a ser mucho más dinámicos, a estar mucho más alertas. Mientras que cuando estamos expuestos a iluminación más cálida, 2000, 2500, 3000 Kelvin, tal vez como en el límite de la calidez, tendemos a estar en un ambiente de mucha mayor relajación. Entonces, cuando seleccionen el tipo de iluminación en el cual van a estar trabajando en sus espacios, piensen en esta relación directa, no nada más en la estética de lo que van a estar creando, pero también en el impacto que tienen en cuanto a la persona que va a estar utilizando el entorno que están diseñando.